Muy buenas tardes, amigos de su programa número 1 de todos los anestesiólogos dominicanos, Anestesia y Más. Soy la doctora Stephanie Núñez y siempre es para mí placentero compartir con ustedes temas de actualidad, informaciones, invitados especiales, noticias del ámbito de la salud y del ámbito de la anestesiología dominicana en nuestro país. Una tarde calurosa, mucho sol. Estamos ya completando estos días ya posterior a esta tormenta que nos trajo mucha agua a nuestro país. A todos los anestesiólogos que se dieron cita a la jornada que realizó la Sociedad Dominicana de Anestesiología, gracias. Fue un éxito total y así debe de ser todas las actividades que proyecta nuestra Sociedad Dominicana de Anestesiología, de la mano de la doctora Karina Williams y todo ese equipo de chicos que trabajan arduamente para llevarle a todos los anestesiólogos actualidades, informaciones, ponernos a la vanguardia de otros países. Se avecina la próxima semana, estará un grupo de anestesiólogos partiendo hacia Brasil, a este país, a compartir en este congreso de la CLASA. Allá traerá nuevos conocimientos para todos nosotros que por trabajo y otras circunstancias no pudimos compartir, no podremos compartir, pero sé que ellos traerán esas informaciones actualizadas a toda la población. Gracias a todas las personas que están en sintonía en este programa número 1 de nuestro país. Gracias por estar siempre prestos a compartir con nosotros a través de las redes sociales. Muchas bendiciones para todos ustedes. Ahí está mi gran amiga Elizabeth Montero. Bendiciones para ti y los tuyos. Así que ustedes ya están en sintonía en esta transmisión en vivo, en nuestro programa número 1, Anestesia y Más, arribando ya a su 4º año en los corazones de todos los dominicanos y de Latinoamérica que comparten estas transmisiones y estos programas, estos invitados, señores, de lujo. Así que denle a la campanita de notificaciones, compartan esta transmisión y háganse eco de este tema que le va a encantar. No, quizás no hicimos una propaganda de esta invitada de lujo que traemos. ¿Por qué digo de lujo? Porque es un especialista que tuvo en la temporada de nuestra covidianidad, tuvo mucho auge, señores. Fueron los pilares de que hoy en día muchas familias aún compartan completos y estén todos con este COVID que azotó nuestro país y el mundo completo. Los neumólogos, señores. Y nosotros, como somos un programa de lujo, hemos de invitar personas de igual categoría. Y hemos contactado, hemos visto las redes sociales hurgando y siendo ministrado por Dios para compartir los temas que a la población deben tener, saber y de igual forma empaparse para no caer en las tragedias que arropan las familias dominicanas y que actualmente hemos visto personas jóvenes padeciendo terribles enfermedades de nuestro cuerpo respiratorio, porque es una parte vital. Sin oxígeno, sin pulmones, no podemos vivir. Y es como dice este hermoso libro de fisiología, ¿por qué respiramos? Entonces, ellos son los encargados de llevar ese barco de la respiración, del buen funcionamiento del sistema respiratorio por completo. Y nosotros los anestesiólogos de darle ese soporte ventilatorio adecuado, óptimo a todo lo concerniente al acto anestésico, llevar ese barco a buen puerto en el trayecto del acto quirúrgico anestésico. Y es para nosotros un placer conocer y tratar de llevarles las informaciones a ustedes frescas de la mano de la doctora María Teresa
Antidor. Me encanta su apellido. Es un apellido que la doctora nos dirá de dónde surge. ¿Cuál es ese origen? Porque no anteriormente nosotros en nuestra persona no lo habíamos escuchado, pero de verdad que para nosotros es un honor, doctora, que usted comparta su tiempo y sus enseñanzas ya aprendidas con todo nuestro público de anestesia y más. Bienvenidas. Muchas gracias, Stephanie. La verdad es que estoy muy agradecida por la invitación que me hiciste de venir hoy a hablar sobre un tema tan importante como es la salud respiratoria. Mi apellido viene de Jamaica. Ok. Y aunque viene de Jamaica, yo nunca he ido a Jamaica, pero es un apellido que viene de mi bisabuelo. Ok, Sí. perfecto. Es un apellido muy, muy característico, pero de verdad que va a sentar presente en nuestro staff de invitados que ha circulado por este programa Anestesia y más, el programa de los especialistas jóvenes y no tan jóvenes que llevan la salud a través de las redes sociales para que las personas tengan un conocimiento. Es una forma de alivianar la prevención que debe de tener las políticas públicas en la parte de salud. Entonces nosotros le damos alivianamos el camino a través de las redes sociales, que no es solo para compartir, ver imágenes, videos. También aprovechamos de esa parte para nosotros como especialistas llevar esa información, y ese es el objetivo de Anestesia y más. Muchas bendiciones, bienvenida a este espacio. Y el tema que a todos ustedes siempre le has gustado, porque hemos tocado en otras ocasiones, años anteriores, este tema, pero no de la manera que lo haremos ahora, de las generalidades y la parte preventiva es un tema largo, doctora. Sí, realmente sí. Tiene muchas aristas. Abarca mucho. Es un tema hermoso. Sí. Y por demás, cuando uno se adentra a este tema, el manejo anestésico ya cambia por completo, porque el uso de estas sustancias modifican todo acto anestésico. Y para nosotros los anestesiólogos que nos sintonizan y que posteriormente verán esta transmisión, les va a encantar. Yo sé que sí. Y querrán hacer preguntas posterior a esta invitación tan especial para nosotros y que se da de una forma mágica, porque hemos de creer que en este proyecto está la mano de Dios y sin Él no somos nada. Siempre le digo a todas las personas que nos siguen que pongan en las manos de Él su carga. Jesús debe ser el centro de nuestras vidas. Él no entra si no lo llaman. Me acabas de enamorar, ¿eh? Sí, estoy enamorada. Con esa frase ya. Así mismo es. Y es porque la parte que más amo de todo esto es que este proyecto de Anestesia y más fue un don entregado por Dios a nuestras vidas, a nuestra familia y a toda la población que ha depositado su confianza y sigue nuestro espacio. Sin Él no somos nada. Él es el sostén de nuestras vidas y es el que nos entrega a cada uno un don para que lo llevemos a otro nivel. Así que vamos a entrar a lo que nos concierne, y es el tema del tabaquismo, señores. Ese es el tema central de este conversatorio, que no nos dará una hora para conversar, pero habrá un coming soon, como siempre digo. Doc, ¿cómo es la definición per se que actualmente dice la OMS que es el tabaquismo? Bien, el tabaquismo abarca muchas cosas. No solamente es el consumo de cigarrillo, también abarca el consumo de cigarrillo electrónico, aparte del convencional, el consumo de lo que es llamado hookah, lo que es llamado la pipa, que es muy usado aquí en nuestros campos, como también el consumo de sustancias como por ejemplo la marihuana, que puede ser asociada a otra forma de tabaquismo. Básicamente es la inhalación de sustancias que son tóxicas para los pulmones. Ok, entonces todo ese englomerado de sustancias o dispositivos engloban lo que es el tabaquismo per se. Entonces, ¿cuáles serían básicamente las causas que desarrollan o que influyen directamente en lo que es el tabaquismo? Bien, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta cuando un paciente inicia el tabaquismo. Por ejemplo, entre los adolescentes que inician por primera vez a
ya sea cigarrillo electrónico, ya sea el cigarrillo convencional, se ha encontrado que está asociado a varias cosas, como son la depresión, como también el asunto de la influencia familiar y el asunto de la influencia de amistades. Por ejemplo, mi tesis de la universidad, yo la hice acerca del consumo de alcohol en adolescentes. Algo que a mí me sorprendió bastante fue la regularidad con la que había asociación entre el consumo de sustancias como alcohol y el consumo de cigarrillo. Y la influencia también que había de amistades y de familiares con el consumo de alcohol y consumo de cigarrillo. Se encontró que cuando los familiares cercanos, como son padres o hermanos, consumían sustancias, estos eran más propensos a también utilizarla. ¿Por qué? Porque tienen una influencia familiar que las usa y le hace ver que eso no es tan malo. Exactamente. También esto se ha asociado como a ciertas enfermedades como la depresión, la ansiedad. Básicamente hay que tener cierto grado de susceptibilidad, pero también las actitudes y creencias que tú tienes hacia el uso de esa sustancia van a influir en que tú las uses o no. Exacto. Eso es así. Y como tú has dicho también, eso es un problema importante, tanto no solamente para los neumólogos, sino también para el Estado. Así Porque es. se ha encontrado, por ejemplo, en Estados Unidos, las estadísticas de lo que puede producir el tabaquismo y sus efectos adversos en la mortalidad se producen de 480,000 muertes, nada más por el tabaquismo, y esto está por encima de lo que son las muertes por VIH, de la que son las muertes por otras sustancias como el alcohol o otras drogas ilícitas. Entonces es un tema que se nos está yendo de las manos. Sí, realmente el tabaquismo ha arropado la población no solo dominicana. Hemos visto que Realmente. en las bibliográficas veo que el consumo de estas sustancias, nosotros estamos en el 9º lugar de Latinoamérica con el uso de todos estos dispositivos, porque Realmente. anteriormente no habían. Eran simplemente quizás la pipa o quizás el cigarro o el tabaco o puro, como mucha gente le dice, Realmente. que lo han utilizado ahora, veo, por hobby. Hay lugares específicos para eso, Sí. para el uso de puros o tabaco. Entonces, nosotros o ustedes como especialistas de la parte respiratoria, ¿qué importancia tiene para ustedes el manejo directo con el paciente que llega a la consulta con una cajetilla diario de cigarrillo? Es algo, como quizás para ayudar, Ujú. pero a muchos hasta 3 y 4 Sí, cajetillas de así es. cigarrillo. Eso es un impacto bastante frecuente para ustedes, pero para la sociedad acarrea algo garrafal. ¿Cómo manejan estas informaciones? Bien, como tú has dicho, eso es un problema importante, porque eso va a llevar a un costo a nivel del Estado enorme, porque no solamente produce enfermedades respiratorias, también produce enfermedades cardiovasculares e incluso también produce enfermedades oncológicas fuera del pulmón. Entonces, un paciente que no llegue con un consumo de una caja de cigarrillo diario, ya uno sabe que va a ser un problema. Porque la cantidad de cigarrillo te habla del grado de dependencia del paciente. Así es. Sí, porque entre los criterios para tú valorar el grado de dependencia de un paciente a la nicotina y el problema que te va a dar para tú lograr que ese paciente deje de fumar, está el número de cigarrillos. Por ejemplo, un paciente que te consuma más de 15 cigarrillos al día es un paciente que te va a dar problemas, que con voluntad no va a lograr dejar el cigarrillo porque tiene una alta dependencia del mismo. Wow. Entonces, eso es un criterio muy importante, ese que tú acabas de mencionar. Entonces, la parte que tiene que ver con los dispositivos electrónicos, o vape, otras sustancias que utilizan, ¿qué repercusiones tienen en el pulmón estos dispositivos? Bien, esa pregunta me encanta. ¿Por qué? Porque con el vape se ha brindado la mala información de que son inofensivos, lo cual no es cierto, porque incluso
no solamente tenemos el efecto de que muchos vape vienen con un líquido que contiene nicotina, con el propósito, obviamente, de hacer que el paciente que lo usa o la persona que lo usa se vuelva dependiente, sino que la combustión de este líquido produce daño en el pulmón. Porque no es solamente el líquido y la nicotina, no, hay combustión. Para que este se pueda volver aerosol, tiene que calentarse. Esta combustión e inhalación de gases tóxicos produce daño en el pulmón, produce cambio endotelial, produce más producción de moco e incluso entre los análisis que se han hecho del aerosol de estos dispositivos que son tan inofensivos, se han encontrado potenciales carcinógenos. Wow. O sea, el vape, el inofensivo vape, puede producir cáncer. Se necesitan obviamente más estudios respecto a eso, pero si se encuentran sustancias carcinógenas, puede producir cáncer. ¿Qué cantidad de sustancias se puede decir carcinógenas y también quizás adictivas o cualquier sustancias tiene la nicotina? Básicamente, la nicotina no tiene per se sustancias carcinógenas. El efecto de la nicotina va a ser más a nivel cardiovascular. Bien, lo que va a hacer la nicotina es que te puede elevar la presión arterial, te puede elevar la frecuencia cardíaca, lo cual ya es peligroso tanto en un paciente que no ha desarrollado una enfermedad cardiovascular como en el paciente que ya lo tiene. Porque un paciente que, por ejemplo, haya pasado por un infarto y que esté consumiendo nicotina, ya sea en un cigarrillo electrónico o un cigarrillo convencional, que esté presentando elevación de la frecuencia cardíaca, tiene riesgo de volverse a infartar por un aumento del consumo de oxígeno. Así es. Sí, ese es el problema de la nicotina, a nivel cardiovascular. Entonces, hemos visto que dice que el consumo de estas sustancias o quizás el tabaquismo general, la mujer tiene un 6.9% y el hombre un 11.3%. ¿A qué se debe esa gran diferencia? Esa diferencia se está igualando. Okay. Eso era un asunto antes, básicamente como de cultura. Yo no sé si tú te has fijado, pero el consumo de alcohol antes era más frecuente en hombres. En hombres. ¿Por qué? Amistades. La influencia social tiene algo muy importante en todo el mundo, sin importar la cultura, sin importar el país. Entonces, generalmente y por cultura, el hombre consume más alcohol, ¿verdad? Al igual, el hombre consumía más cigarrillo, pero lo lamentable es que ya eso se está igualando. Wow. Ya la mujer está llegando a niveles equiparables de consumo de cigarrillo en cuanto al hombre. Y en el caso de los pacientes o de las personas que utilizan la juca, la piedra, ¿cómo es el componente de estos dispositivos que vemos frecuentemente en los centros de diversión y quizás ya a nivel de los hogares, porque se vende como una tienda normal? Sí. ¿Qué contenido tienen y qué afectación ocasiona el consumo o la inhalación de la juca? Con la juca pasa lo mismo básicamente que con el cigarrillo electrónico. Puede tener un líquido que tenga o no tenga nicotina y básicamente tiene un carbón que es el que va a generar la combustión. Entonces, estamos lo mismo, porque se está inhalando un humo producido por la combustión. Ese humo no es inocuo, también puede producir muchísimos efectos negativos en el pulmón, de lo cual no vamos a estar salvos. Exacto. Entonces, serían las consecuencias a largo plazo o quizás por el uso continuo, aunque sea cortito el tiempo, pueden ocasionar ciertas lesiones a nivel pulmonar. Sí. Entonces, ¿cómo se presentan o se manifiestan estas consecuencias del uso de tabaquismo en la población? Bien, hay consecuencias que son a corto plazo, como tú bien has dicho, y consecuencias que son a largo plazo. A corto plazo, incluso a corto plazo, se puede desarrollar una bronquitis. Wow. La bronquitis es la inflamación de los bronquios. ¿Qué pasa? Que esta sucede cuando tú estás expuesto a algo que el pulmón está reaccionando como un cuerpo extraño y se está inflamando. Bien, se va a producir tos, se va a producir exceso de producción de moco. Eso se puede producir tanto con el cigarrillo electrónico como con la juca, como con el cigarrillo convencional. Se puede producir también tos como única manifestación sin el aumento de la producción de secreción. Se pueden producir
lesiones pulmonares agudas, como es el EVALI, que es un cuadro parecido a una neumonía. Tú tienes una neumonía donde tú tienes un paciente joven que te está haciendo una neumonía, que tú le estás buscando el patógeno, dónde está la bacteria, dónde está el virus que me está produciendo esta neumonía. Tú no la encuentras. ¿Por qué? Porque lo que te lo está produciendo es el cigarrillo electrónico que ese paciente joven ha estado usando, que tiene un compuesto líquido que a veces viene con, por ejemplo, vitaminas, supuestamente, para hacerlo lucir sano, pero esa vitamina, al no aerolizarse bien, se va a acumular en el pulmón y va a producirte una reacción. Entonces se produce algo como lo que es el EVALI. Incluso eso te puede llevar a la muerte. okay. También a corto plazo se pueden producir infecciones, algo muy importante, bueno, porque algo que yo me encontré interesante fue en la tesis de medicina interna, que yo la hice sobre tuberculosis. Un factor importante de los 3 más frecuentes que había era el tabaquismo. Wow. Para la producción de tuberculosis, y realmente está relacionada con el aumento de riesgo de infecciones, tanto bacterianas como virales. Entonces, esos son de lo que puede pasar a corto plazo. A largo plazo puede producirse enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puede producirse cáncer, pueden producirse luego de las infecciones, tú puedes tener consecuencias como es una fibrosis pulmonar o bronquiectasia, que ya eso es amarrarte de por vida a tú estar haciendo infecciones a repetición. Todo por un cigarrillo, piénsenlo bien. Claro que yo sí. Lo pensaría. Yo también. Entonces, en el caso de los pacientes que son pasivos, fumadores pasivos, ¿qué hay de cierto que ellos también tienen la misma consecuencia del uso de tabaquismo? Mira, tú tocaste una pregunta que me encanta. ¿Por qué me encanta esa pregunta? Porque hay muchas personas que entienden que si no inhalan directamente el humo producido por el cigarrillo, no van a tener daño, lo cual no es cierto. No es cierto. Yo he tenido varios pacientes y está demostrado por estudios que usted estar expuesto de manera pasiva al humo del cigarrillo le aumenta el riesgo de cáncer, le aumenta el riesgo de usted desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, le puede exacerbar otras enfermedades como por ejemplo es el asma. Pero ahí, y no puedo dejar de desahogarme sobre este tema porque es algo que me toca. Claro que sí. Está el hecho de aquellos pacientes que usan puros. Yo no sé si tú has escuchado que hay muchos de ellos que dicen que los puros no son tan malos porque ellos los llevan a vía aérea superior y de ahí lo sacan. Lo primero es que todo lo que entró a vía aérea puede llegar a pulmón. Y lo segundo es que usted está sacando ese humo y está creando contaminación ambiental que usted luego está inhalando. Claro que sí. ¿Qué quiero decir con eso? Que si aumenta el riesgo de una persona por cocinar con leña e inhalar ese humo de cáncer, de infecciones, ¿por qué usted entiende que por usted utilizar un puro y llevarlo hasta aquí y luego inhalar ese humo porque usted no está dejando de respirar, exacto, usted no va a tener consecuencias? Claro que sí. Oye, eso es algo que realmente yo no lo entiendo. Yo diría que sería como desinformación, sí, per se. Sí. Muchas veces hay mucha desinformación. ¿Entiendes que las políticas de salud de nuestro país deben afianzar más la promoción del uso de tabaquismo o de esas sustancias? Hemos visto que han hecho, en algún momento han apretado un poco, pero entiendo que debe de fomentarse más las redes, acaparar más información y que las personas entiendan que el uso pasivo o activo de estas sustancias conlleva un efecto. Sí. En cuanto a nuestro país, si tú me preguntas a mí, estamos muy débiles. ¿Por qué estamos muy débil? Hay cosas que hablan de nosotros como país y es el hecho de que en las escuelas no se fortalezca lo que es la prevención de embarazo en adolescencia, de uso de sustancias ilícitas y de tabaquismo. No hay prevención. Y se ha demostrado que el 80% de las personas que empiezan a fumar en la adolescencia van a continuar fumando cuando sean adultas. Sí, claro. Entonces, si no cogemos y
fortalecemos la prevención ahí, vamos a tener un montón de gente que cuando sean adultas van a continuar fumando. No obstante a eso, yo no sé si tú te has dado cuenta cuando vas a un supermercado de la promoción que hay aquí en el tabaquismo. Sí. O sea, las cajas de los cigarrillos de aquí te invitan a fumar. En otros países han tomado medidas. ¿Cuáles son esas medidas? La caja de cigarrillo tiene una foto de un paciente con cáncer. Tiene una foto de un paciente con EPOC. Tiene algo que realmente va a hacer que el paciente entienda a lo que ese cigarrillo lo va a llevar. Entonces, Claro. ¿cómo puede ser que aquí no se estén tomando medidas para algo que es un costo en salud tan grande que no solamente te va a causar cáncer de pulmón, te va a causar cáncer en otras áreas, te va a aumentar riesgo de infecciones, te va a empeorar los pacientes con asma, te va a causar enfermedad pulmonar obstructiva crónica? O sea, es un costo en salud enorme. ¿Por qué no lo utilizamos en prevención? Claro, claro que sí, así mismo es. La parte del diagnóstico a estas enfermedades que acarrea el uso de tabaquismo, ¿cuáles son esos primeros pasos que ustedes dan como especialistas? Para evitar que los pacientes o ayudarlos a que dejen de fumar. Ayudarlos. Bien, lo primero que tú tienes que hacer es identificar el paciente que realmente desea dejar de fumar. Sí, eso es lo más Porque importante. tú vas a actuar dependiendo de si el paciente está decidido de que quiere dejar de fumar o de si el paciente lo está pensando. Un paciente que lo está pensando, tú tienes que incentivarlo. Entre las medidas para incentivarlo es tú mostrarle cómo está ya su condición de salud. Mostrarle a dónde llegará su condición de salud si continúa fumando y los riesgos que podría tener. Porque quizá tú fumándote una cajetilla diaria, tú no llegues a nada. Pero quizá yo fumándome 2 cigarrillos diarios, yo desarrolle cáncer de pulmón. Sí. Porque la susceptibilidad genética de cada quien es variable. Entonces, al paciente que aún no está decidido de dejar de fumar, usted tiene que hacer hincapié en que ese paciente debe de convencerse para dejar de fumar. Así mismo es. Ahora, en el paciente que ya está decidido, tú vas a decidir qué vas a hacer con ese paciente dependiendo de su dependencia a la nicotina. Porque un paciente con una poca dependencia a la nicotina, por ejemplo, un paciente que te consuma quizás 5 cigarrillos por día o 1 cigarrillo por día, que no te desarrolle síntomas importantes de abstinencia cuando tenga varios días sin fumar, es un paciente que tú lo puedes tratar con asesoramiento de la conducta. Sin embargo, un paciente con una alta dependencia a la nicotina, por ejemplo, un paciente que te desarrolle síntomas de abstinencia importante, que te consuma una caja de 20 cigarrillos por día, que se acaba de levantar y lo primero que hace es fumarse un cigarrillo, tú sabes que con conducta no lo va a dejar. Tú tienes que ponerle fármaco a ese paciente. Claro. Porque si tú no le pones fármaco, es imposible que deje de fumar. Así mismo es. Sí. Ya cuando llegan estos pacientes que tienen una larga data de uso de sustancias adictivas como vape, juca, cigarrillo, ¿cuáles son los primeros pasos que ustedes dan con ellos en esta primera consulta? ¿Cuáles estudios, analíticas, esa interacción médico-paciente? ¿Cómo es la logística? Bien, en un paciente que te llega con un alto consumo de cigarrillo y durante mucho tiempo, tú tienes que evaluar y descartar enfermedades pulmonares. Tú tienes que descartar que tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Cómo tú haces eso? Una espirometría. Tienes que hacerle pruebas de imágenes para descartar que pueda tener, por ejemplo, alguna masa, que esté desarrollando un cáncer. Sí, tú tienes que hacerle un examen físico, una espirometría para evaluar la función pulmonar y alguna prueba de imagen para evaluar la estructura del pulmón, a ver si tú ves alguna anomalía que necesite que tú lo estudies a más profundidad. Sí. Es importante que todas las personas que nos están dando cita en estos momentos y que posterior la retransmisión verán este programa, estamos compartiendo con la doctora María Teresa Antidor, neumóloga, broncoscopista, médico internista, el tema de tabaquismo. Es un tema, a mí me encanta muchísimo porque un mal pulmón en el ámbito de anestesia es un mal pronóstico de un proceso quirúrgico. Sí. Entonces, decía un gran maestro, pilar de la anestesiología, ustedes quieren ver cómo se va a comportar un paciente, mira cómo respira y mira si utiliza
o usa algún tipo de sustancias adictivas o tabaquismo. Eso siempre queda en lo que es la formación de todo anestesiólogo. Y es cierto, el pulmón es el pilar de un proceso quirúrgico, ya sea invasivo o no invasivo, pero el uso de todas estas sustancias ha venido a modificar o todo acto anestésico y también todo proceso que llega a la mano de ustedes como neumólogos. Porque si bien es cierto, llega un paciente con quizás, puede llegar con un hongo por el uso de juca a través de estos dispositivos. Ujú. ¿Cómo es el manejo en estos casos? Aún sabiendo ya lo lacerado que está el pulmón, Ujú. con el caso de estos pacientes que en sus estudios le diagnostican que es justamente un hongo que tiene en el pulmón. ¿Cómo es el manejo que ustedes le dan a ellos? Por ejemplo, en el caso del paciente que venga con cualquier infección, Exacto. uno tiene que evaluar bien el paciente si es para referírselo a usted o manejo general, por Manejo ejemplo. general. Ya cuando Ajá. llega a su visita, Ujú. que ustedes hacen los aprestos para diagnosticar un proceso bacteriano, Ujú. ¿cómo es el manejo de ustedes en la parte protocolar? Lo primero es que tú tienes que asegurarte de que ese paciente no se te vaya. Porque si fue un paciente que, por ejemplo, por fumar te desarrolló una infección, ya tiene cierto grado de susceptibilidad. Por ejemplo, un paciente que te desarrolló una tuberculosis por fumar. Lo segundo es que una vez tú evalúes esa infección y la confirmes y coloques tratamiento, es un paciente que tú tienes que asegurar que continúe yendo a la consulta de neumología y valorar qué medicación extra tú deberías de colocarle. Por ejemplo, en el paciente que me desarrolló tuberculosis, yo debo de valorar qué secuelas le va a quedar luego de esa tuberculosis. En el paciente que, por ejemplo, hizo una tuberculosis por fumar y luego desarrolló un aspergiloma, yo Wow. tengo que asegurarme de que ese paciente no se me vaya y de si ese paciente quedó con bronquiectasias o no, qué medicamento yo debería de ponerle a ese paciente. Es un paciente que ya va a ser neumológico por toda su vida. Toda su vida. Una, porque necesita ayuda para dejar la adicción. Y dos, porque una vez se recupere de ese cuadro neumológico, yo tengo que ver qué secuelas dejó ese cuadro en el pulmón y Ok, cómo lo voy a tratar. ok. De verdad que es reconfortante conocer todas estas terminologías e informaciones importantísimas para toda la población que ve este espacio. Eh, a nosotros siempre nos preguntan cuáles son las recomendaciones básicas para estas personas que utilizan eh, estos dispositivos y van a un proceso quirúrgico. Bien, el paciente que utiliza cigarrillo, vape, lo que sea, y va a un proceso quirúrgico debe de ser evaluado por un neumólogo. Ese neumólogo tiene que asegurarse de que ese paciente primero tiene una capacidad funcional que le permita aguantar ese proceso quirúrgico. Nosotros tenemos unos parámetros que no se, o sea, por ejemplo, en un paciente que se va a realizar una resección por un cáncer de pulmón, hay un parámetro que no se puede violar, que si ese paciente no lo cumple, tú tienes que mejorar ese paciente antes del proceso quirúrgico. Por ejemplo, en un paciente asmático, si tú notas que primero tiene un valor en la espirometría que está muy bajo, debes de colocarle tratamiento, mejorarlo y luego enviarlo al proceso quirúrgico. Eso va a depender del paciente e incluso hay pacientes que nosotros le tenemos que contraindicar el procedimiento quirúrgico porque si Sí. no tiene una capacidad adecuada, no te va a resistir. No, para nada. Es contraproducente, pero es así. Quizás el Ujú. proceso quirúrgico le mejoraría su vida, pero sus pulmones no lo ayudan por el Eso es uso así. de estos dispositivos. A veces hay pacientes que tienen hallazgo casual de que utilizan no de rutina, frecuentemente, lo hacen esporádico, una juca, un vape, y se van a un procedimiento quirúrgico y en el hallazgo casual encuentran que esa capacidad vital está muy disminuida. Sí. ¿Cuáles serían las recomendaciones en estos casos con ellos? Te voy a contar un caso en especial. Yo tuve una paciente que ella lo que usaba era marihuana. Usualmente el paciente que usa marihuana no te llega con una capacidad tan reducida.
Pero ¿qué pasa? Esa paciente tenía algo extra y era que ella trabajaba con uñas acrílicas. Wow. Las uñas acrílicas, el polvito que expulsan hacia el aire puede llegar a vías respiratorias y causar una enfermedad ocupacional. En ella yo encontré una enfermedad pulmonar obstructiva por eso, Wow. más que por la marihuana, que era de uso casual. En esa paciente yo tuve que ponerle broncodilatadores y luego reevaluarla para entonces poderle enviar a un procedimiento quirúrgico. Dependiendo del caso, tú tienes que ponerle ya sea broncodilatadores, si es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica como tal, o si es asma, tú tienes que ponerle broncodilatadores y antiinflamatorios inhalados, como son los corticoides, para mejorar al paciente y que entonces pueda llegar en condiciones más óptimas a la cirugía. En el caso de las embarazadas sería lo mismo. Sí, sería lo mismo. Okay. Realmente se coloca un tratamiento igual. Igual, perfecto. De verdad que hemos agotado muchas preguntas puntuales y que han quedado, quedaban anteriormente a la imaginación de nuestros seguidores, pero de verdad que nosotros debemos enfatizar con la prevención. ¿Qué otras cosas entenderías que deben de conocer nuestros seguidores de Anestesia y Más? Bien, algo que deben de conocer de el tabaquismo como tal es que no solamente se está buscando la manera de hacer el cigarrillo electrónico inocente, sino que estos diseñadores de estos dispositivos están siendo tan inteligentes que ellos cada día más están buscando la manera de mejorar la adicción del paciente. ¿Cómo? Por ejemplo, en el 2015 se evaluó lo que era la adicción a nicotina de los pacientes que utilizaban cigarrillo electrónico y ese estaba por debajo de un 1%. Wow. A partir del 2015, que ellos crearon nuevos dispositivos que tienen una nube de aerosol más, o sea, más grande y que también cambiaron el tipo de nicotina a sal de nicotina, que es de más fácil inhalación, adivina qué pasó. Lo que es la adicción a la nicotina aumentó a más de un 10%, lo que significa que la industria está buscando la manera de que el tabaquismo no disminuya, sino que aumente. Y adivina qué, nosotros estamos cayendo en el gancho. Claro. Y no nos están ayudando a pelear contra para eso. para nada. Te ponen la ley en las etiquetas, sí, pero todo sigue igual. Todo todo empeorado. Todo va peor. Exacto, va peor. Sí. Y quizás hemos aumentado. Yo entiendo que yo dije, bueno, yo creo que vi mal que estemos en el 9º lugar. Yo creo que nosotros vamos por el 6º lugar de Latinoamérica. ¿Sabes que nuestras estadísticas son débiles? Sí, realmente. Es probable que sí, que estemos peor. Que estemos peor, porque en cualquier lugar ya usted es consumidor pasivo, sí. Ya usted es de juca, de vape, si tú no lo utilizas no estás. Tú acabas de decir algo vital, porque tú no puedes ir a una discoteca y quejarte de que estén usando el hookah a tu lado. Tú eres el malo si tú te quejas. Exactamente. Entonces, entiendo que por ahí debe de tomarse como parámetro de que no es no es cierto que estamos en el 9º lugar de Latinoamérica. Estamos peor. Estamos quizás 6º, 5º, para ayudar, porque hay otras provincias donde el uso de estas sustancias como Brasil, Chile, es también muy, muy, muy usada y muy frecuente. Estados Unidos, donde vemos que hay ciudades donde hay tiendas específicas para el consumo de todas estas sustancias ilícitas y cancerígenas, o no tan inocentes como pueden decir. ¿Por qué la OMS clasifica como una enfermedad crónica el tabaquismo? Porque es muy difícil, primero por todo lo que te puede causar. Los efectos adversos en su mayoría son crónicos. Por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es crónica. El daño arteriosclerótico que te crea en las arterias es algo que tú no vas a volver atrás. No, o sea, bueno. una vez eso se causó, ya tú no lo vas a descomponer. Entonces, básicamente los efectos adversos son crónicos.
En su mayoría, cuando es un tabaquismo realmente prolongado. Así mismo es. Doc, entonces ya para la parte final, recomendaciones puntuales a ese público que nos sigue y lugares donde contactarlas, sus redes, teléfonos y dónde están sus servicios para que todas esas personas que nos siguen hagan los aprestos del lugar y vayan a su chequeo de rutina, que debe de ser rutinario y no por enfermedades de la consulta del neumólogo. No cuando tengamos neumonía, suframos de gripe, sino crear un hábito esporádico de cierto tiempo al año, ir a su chequeo de rutina al neumólogo. ¿Cuáles serían esas recomendaciones? Y ya la parte final. Mis recomendaciones como tal son, primero, prevención del tabaquismo. Eso es muy importante que lo trabajemos en nuestro país. Sin eso no hay oportunidad de crecimiento. Para nada. Lo segundo es crear líneas y grupos de apoyo para poder controlar esto del tabaquismo. Que cuando un paciente realmente decida dejar de fumar, tenga un apoyo y encuentre un camino de esto es lo que voy a hacer. Hay pacientes que incluso desconocen que hay fármacos que lo pueden ayudar en ese momento de ansiedad, que incluso necesitan ir a psiquiatría para poder recibir ayuda y dejar de fumar. Se deben de crear grupos de apoyo y grupos que ayuden a la población en general a dejar de fumar. Bien. Así es. Entonces, básicamente, buscar ayuda. Usted necesita dejar de fumar, busque ayuda, no lo intente solo, porque usted no sabe cuál es su clasificación de paciente. El médico es que lo va a evaluar y va a decir, mira, tú necesitas fármaco. Claro. Esa es mi recomendación final. En cuanto a las redes, me pueden encontrar en Antidor Neumo Respiro, que es mi red social. Y en cuanto a los lugares, me pueden encontrar aquí en Clínica Monumental y en La Romana en Clínica de Familia. Así mismo es. A todas las personas, ya ustedes saben, su chequeo rutinario al neumólogo, como van al ginecólogo, como van al cardiólogo, debe de realizarse, porque ya cuando entramos a la geroncia, al geronte, queremos ir al médico neumólogo o al otro especialista y ya hemos tenido 40 o 50 años utilizando estas sustancias adictivas o siendo fumador pasivo. Eso es así. En el caso de la mujer, el esposo fuma y yo inhalo. Muchos casos que me han llegado así. Esa es la población de mayor riesgo. Entonces, hagamos los aprestos del lugar, vamos donde la doctora Antidor y comencemos a hacer una buena prevención desde ya, para que cuando queramos ir a un proceso quirúrgico, vayamos con las mejores condiciones. No le decimos que va a ir completamente bien, pero su pulmón estaría en otra condición, que es de sumo vital para todo anestesiólogo. Así ayudamos a los anestesiólogos que están en la parte de la cirugía plástica y al mismo cirujano que se le olvida que el anestesiólogo le gusta ver cómo está el funcionamiento del sistema respiratorio, porque a ellos se le olvida y hacen 2 y 3 procedimientos y anestesia van y anestesia vienen, que son los más aguerridos, diría yo, el cirujano plástico y el valiente anestesiólogo de ellos, porque un pulmón maltratado es un proceso quirúrgico que no se sabe dónde vayas a parar. Así es. Así que a todas las personas que nos dieron sintonía y verán esta transmisión posterior a nuestro canal de YouTube como Anestesia y Más, suscríbanse, compartan esta transmisión y háganse eco de todas estas informaciones que hemos compartido con la doctora María Teresa Antidor. Ya ella dio sus redes sociales, también nosotros haremos las etiquetas en todo lo concerniente a su visita a nuestro espacio. Así que hagan los aprestos del lugar, compartan esta transmisión, háganse eco de que el tabaquismo es una enfermedad silente que está arropando nuestro país, pero como todavía no hay una población que haya fallecido alarmante, está en pañales la parte preventiva. Así que nosotros llegamos a la parte final de nuestro programa, Anestesia y Más,
Y para nosotros es un placer, doctora, que estuviera con nosotros compartiendo esta hora de mucha información y de muchos mitos que engloban el uso del tabaquismo en nuestro país y que hoy se fueron abolidos. Así que gracias, muchas bendiciones para usted y a todas las personas que nos siguen de igualmente. Muchas bendiciones. Compartan esta transmisión y siempre hacemos temas para ustedes y por ustedes. Así que nos vemos en otra transmisión la próxima semana. Vendremos con un tema hermoso de anestesiólogos de nuestro país y de otros países, trayéndoles siempre lo mejor a ustedes, con mucho sacrificio y mucho amor y entrega cada transmisión que realizamos. Muchas bendiciones. Soy la doctora Stephanie Núñez, que compartió otro tema de sumo interés para todos ustedes. Nos vemos la próxima semana con otro programa de los anestesiólogos dominicanos, como es Anestesia y Más. Muchas bendiciones. Nos vemos la próxima semana. Bye.